Hola a todos, mi nombre es Carlos Javier Delgado, soy parte del equipo del ICDA y miembro del Faculty de la Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba. Me ha correspondido una vez más estar a cargo, participar de un nuevo capítulo de este ciclo de Videocast Management en tiempos del COVID, esta vez acompañado por el doctor Carlos Molina Sandoval. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por presentarme y por acompañarnos. Bueno, Carlos es docente. Primero que nada, Carlos es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, abogado de la misma alma mater, es especialista, experto de referencia en temas de derecho privado y una persona con una prolífica y envidiable actividad académica y como tratadista en el mundo del derecho. Así que es un nombre conocido, es un nombre de referencia el de Carlos. Así que bueno, Carlos, cuando uno pasa por la Facultad de Derecho, cuando uno pasa por una facultad de abogacía, una de las definiciones que suele escuchar de derecho es que el derecho es ese conjunto de normas o de instituciones creadas para regular la vida del hombre en sociedad. Está claro que el COVID-19 vino a cambiar de muchas maneras nuestra vida en sociedad. Nuestro derecho, nuestras instituciones jurídicas, ¿estaban preparados para ese cambio? En principio, creo que nadie estaba preparado para un cambio de paradigma tan importante como generó el COVID-19. Sin embargo, muchas situaciones vinculadas con casos fortuitos, emergencias, digamos, tiene ordenamientos más preparados que otros. Argentina, tristemente, es un país que ha tenido bastante experiencia en emergencias. Y la emergencia sanitaria, como cualquier otra emergencia, genera impactos en las relaciones patrimoniales. Entonces, Argentina tiene una normativa bastante interesante, que obviamente no resuelve todos los problemas, pero tiene una normativa. Y por supuesto, el presidente ha dictado decretos de necesidad urgente, complementando algunas cuestiones que tengan que ver con protocolos de seguridad y cuestiones vinculadas con el aislamiento. Bien. Carlos, puntualmente, hablando como lo mencionaba recién, y en el contexto de este ciclo de videocast, ¿cuál es el entorno jurídico que se viene o cuál es el cambio jurídico que se viene para darle soporte a esta nueva realidad? ¿Qué cambios han pasado? ¿Qué crees que se viene? El administrador, como cualquier persona en este contexto de esta sociedad civil, genera relaciones patrimoniales y de toda índole. Entonces, como dijimos, la regulación de emergencia sanitaria y el impacto que tiene impacta en lo penal por cuestiones de prohibición de circular, y el administrador tiene que tomar decisiones en orden de la circulación de empleados, circulación de mercadería, y tiene que analizar esa normativa. También en lo administrativo, en donde el Estado ha dictado una emergencia y ha alterado la ecuación económica de muchos contratos, y el administrador tiene que estar ahí. En materia laboral, y más allá de alguna opinión sobre los especialistas en el ICDA del tema de recursos humanos, se han generado muchos cambios, protocolos de seguridad, gestión de riesgo, licencias, etcétera. Desde lo constitucional, el entorno, digamos, que tiene que ver con esta forma de tomar decisiones. En el mismo régimen de familia se generan videoconferencias en los regímenes de comunicación o visitas entre los hijos, divorcios express o expedientes electrónicos, en fin, hay muchas cuestiones. Y en materia de responsabilidad, obligaciones y contratos, que son las relaciones jurídicas patrimoniales más importantes, el director, el gerente, el manager, tiene que tomar un montón de decisiones, y si no las toma puede llegar a tener una responsabilidad personal como director. Entonces, la idea de esta crisis es procurar, digamos, que el director tome las decisiones en función de los contextos jurídicos de este aislamiento social preventivo obligatorio, que prohíbe un desarrollo normal de muchas relaciones jurídicas. Está claro que este distanciamiento ha hecho que muchas organizaciones hayan tenido que optar necesariamente por nuevas formas de trabajo, por nuevas formas de presencialidad. Eh, Eso también, por ejemplo, ha afectado las reuniones sociales, ¿no? Las reuniones de socios, incluso estamos por épocas de asambleas. ¿Cómo ha afectado este distanciamiento a este tipo de actividades que requerían normalmente de la presencialidad? ¿Y cuál es la validez jurídica de las herramientas que se están utilizando para esas nuevas formas de presencialidad?
Está claro que, por supuesto, que este aislamiento social en donde las personas no se pueden encontrar, no pueden circular, no pueden, entre comillas, trabajar, impone la necesidad de comunicarse de manera remota. Entonces, el gerente, el gestor empresarial tiene un rol fundamental. Lo primero que hay que distinguir tiene que ver con actividades excluidas o no excluidas del aislamiento. Ustedes saben que hay actividades que no están excluidas del aislamiento y que impone que el gestor tiene que gestionar la crisis en una empresa que debe continuar funcionando. Pensemos servicios esenciales, cuestiones de la agro, algunos mecanismos públicos, en fin, inclusive hasta comería, por poner el ejemplo en el último decreto, en donde las actividades de complemento para transporte son actividades excluidas. Entonces, cuando la empresa continúa, el gestor tiene que extremar las medidas para cubrir los riesgos que puede generar. Riesgos que implican el contagio de sus empleados, para lo cual tiene que hacer un protocolo de salud, riesgos que implican el contagio a eventuales terceros, por lo cual tiene que tomar medidas de aislamiento, y riesgos que imponen un desarrollo de esa actividad tratando de aprovechar de los mecanismos a distancias o telemáticos. Como bien dijiste, en la mayoría de los ejercicios suelen cerrar balance dentro de los primeros 4 meses del año, o sea, de enero hasta abril suelen ser los primeros meses en los cuales se cierra. Esto, por supuesto, cada sociedad fija los plazos. Entonces, estamos en etapa de aprobación de balances. Mirando esas medidas, tanto Inspección de Personas Jurídicas como Comisión Nacional de Valores, como IGJ en Buenos Aires, han adaptado las reuniones para permitir reuniones telemáticas o sin presencia virtual. Recuerdo que el 158 del Código Civil establecía la presencia física de esa persona y para establecer la presencia virtual tenía que estar previsto en el Estatuto Social. Esto, el 158 lo amplía para asambleas. Antes, la Ley General de Sociedades solamente lo permitía para directores frente a un vacío. Este 158 lo permite para órganos de gobierno y lo interesante de estas normativas es que lo acepta aun cuando no se haya previsto en el estatuto. Entonces, con el sistema que hoy tenemos, se permite la reunión a través de un sistema, por ejemplo, Zoom, Skype o alguna plataforma que permita constatar la identidad y la estructura telemática se va a tener que adaptar a los mecanismos de una asamblea. Entonces, comunicar la asistencia a través de email, manifestando que van a comparecer con 3 días de anticipación, pudiendo tener acceso a una tecnología razonable y accesible a todos para poder participar de la asamblea y un director que va a moderar el debate a los efectos de tener constancia de cómo se va a votar. En algunas plataformas se acepta levantar la mano o establecer algunos mecanismos, entonces el desafío de las distintas, y por supuesto en Córdoba, para hablar de Córdoba, se requiere primero tener una plataforma CIVI, ciudadano digital, para poder de segunda categoría, con lo cual los que no tengan una plataforma CIVI no van a poder votar, y eso va a limitar el acceso de algunos. Y en segundo lugar, mantener grabada en el soporte esta reunión a los efectos de que el acta que uno presente en el IPJ pueda tener un respaldo documental. Desde otras perspectivas también se permiten los negocios a distancias y el e-check que se acaba de reglamentar, perdón, se reglamentó en el 2018, empezó en el 2019 con algunas pautas, pero las empresas lo han utilizado recién a principios de este año, mucho antes de la pandemia. Hoy, la mayoría de las empresas lo están utilizando porque tienen mejoras de logística. La otra vez un cliente me comentaba que se había ahorrado cerca de 100.000 pesos en costos de correo de remisión de los cheques. Y en segundo lugar, porque uno puede tener la misma funcionalidad que tiene un cheque común material, pero con menos riesgos formales, con menos costos de manipulación de los instrumentos y, en este caso, sin ningún límite de endoso. Un e-check puede tener un número ilimitado de endosos y, por supuesto, tener un diferimiento del pago a más allá, hasta los 360 días. Entonces, se difiere con una transferencia, porque en la transferencia yo puedo agendar el pago para una determinada fecha, pero en el e-check, digamos, yo puedo transferir ese instrumento, descontarlo en el mercado y obtenerlo como un mecanismo de financiación adecuado. Así, bueno, has mencionado lo que tiende a ser, por lo menos para la mayoría de la gente, lo novedoso, que es el cheque electrónico. ¿Qué tan habituado está el empresariado cordobés y argentino al uso de ese tipo de herramienta? En general, digamos, como todo, me parece que en este momento se va a tener que implementar a la fuerza, a palos. ¿Qué significa?
si bien el e-check ya tenía antes de este aislamiento una utilización fundamentalmente en grandes empresas, que le permitía automatizar las finanzas, un manejo de tesorería, de gestión de pagos mucho más eficiente, hoy la única posibilidad de pagar a 60 o 90 días a través de un instrumento de crédito. Entonces, me parece que hoy, y aparte los mismos sistemas proveen de mucha facilidad a la hora de incorporarse. A través de un banking uno pone a aceptar en la pestaña o en el clic donde permite y ya puedo operar el e-check desde una gran empresa hasta nosotros como personas humanas con solo tener una cuenta bancaria. Esto agiliza mucho la posibilidad de poder utilizarlo para cumplir con obligaciones contractuales. Perfecto, clarísimo, Carlos. Volviendo un poco atrás al tema de las reuniones sociales, de las asambleas, ¿qué cuidados debiera tener el gestor, el administrador, a la hora de diseñar y llevar a cabo este tipo de asambleas telemáticas o a distancia para evitarse cualquier tipo de, ya sea de un reproche, perdóname por utilizar la palabra que quizá no sea la más técnica, de parte de algún socio que no haya podido asistir o de alguien que no haya estado de acuerdo con la decisión, o por ejemplo, para evitarse algún tipo de responsabilidad que pueda llegar a tener en torno al mal diseño o a la mala ejecución de ese tipo de asambleas telemáticas. ¿Qué le recomendaría eso ya a un gestor? Primero que el administrador tiene que tener claro el contexto en el cual está tomando. Vos lo mismo. No es lo mismo tomar una decisión en la cual todos los socios están de acuerdo y lo único que tienen que hacer es instrumentar una decisión más o menos razonable de una hipótesis en donde hay un conflicto ya presentado entre accionistas minoritarios y mayoritarios. Por supuesto que las plataformas son, digamos, cada operador y cada plataforma digital ofrece un montón de mecanismos para participar en la medida que se permita la participación instantánea y que quede claro quién participa y de qué manera se puede votar. Lo que yo entiendo como razonable es que el gestor tiene que garantizar que todos puedan participar y todos tengan la posibilidad de votar y que si no lo pueden hacer es porque no acceden a una tecnología media que puede ser. ¿Qué es lo que digo? En una asamblea de 4 socios, una reunión por WhatsApp sería válida y sería lógica y la plataforma lo permitiría. Si yo tengo hasta 100, tengo webinar, tengo Zoom, tengo hasta 50 Skype, o sea, tienen que ser plataformas en las cuales las mayorías lo utilizan y en las cuales se pueda garantizar fundamentalmente la identificación de quienes votan y la posibilidad de esta toma de esa decisión. Perfecto. Carlos, está claro que, por ejemplo, la pandemia está teniendo y va a tener consecuencias económicas a nivel macro, a nivel micro y particularmente en los empresarios. Algo que se pregunta mucho y que es una duda recurrente es si, por ejemplo, el COVID, la pandemia, el aislamiento, las consecuencias económicas del aislamiento pueden ser invocadas como causa justa de cesación de pagos. Esta pregunta tiene 2 enfoques, me parece una pregunta muy inteligente, y tiene 2 enfoques. Uno es cómo impacta en las relaciones patrimoniales, y en donde este impacto en las relaciones patrimoniales puede generar un incumplimiento, y este incumplimiento implica la cesación de pagos. Cesación en pago es cesar en el pago, implica dejar de pagar, no porque el empresario no lo hace voluntariamente, sino porque no puede hacer. Por eso se alude a la imposibilidad del patrimonio, o insolvencia es in, que es un prefijo no, solvencia, solvens, pagar, no pagar. Entonces esto genera un primer impacto que es en las relaciones privadas. Tenemos obligaciones que tienen que cumplir la empresa y en este cumplimiento de la empresa hay que distinguir primero qué tipo de obligación. El primer eje en el cual hay que trabajar es que estamos en un caso fortuito. O sea, creo que nadie de nosotros pudo prever, ni siquiera el gestor más avisado, ese que lo sabe todo, un experto en finanzas, pudo prever esta solución. Nadie hubiera tenido, y si no, creo que todos compraríamos acciones en Zoom y en otros mecanismos para poder obtener ganancias en todos estos mecanismos virtuales. Pero lo cierto es que como se da una situación de caso fortuito, es fortuito porque fue imprevisible, nadie lo previó, inevitable porque aunque el gobierno tome medidas de aislamiento no lo puede evitar, extraordinario porque no es algo que en el normal de la gente se pudo prever y por supuesto ajeno a cualquier empresa que pueda tomar esa decisión. Al darse estas circunstancias, esto genera una situación importante.
no hay responsabilidad. Entonces, si el incumplimiento de la obligación se da por una cuestión pandémica, se va a producir la extinción de la obligación sin que haya responsabilidad. O sea, la persona que incumple, sea acreedor o deudor, no va a tener responsabilidad por el incumplimiento. Esto hay que tener claro que también contractualmente un administrador puede pactar el caso fortuito. Entonces sería válido un contrato que diga que en caso de caso fortuito debía asumir esas consecuencias el deudor. Otra circunstancia también importante es cuando el deudor ya estaba en mora antes de la pandemia y del aislamiento social, que fue el 23 de marzo. Entonces, si yo ya estaba en mora antes de esa situación, no puedo defenderme a través de un aislamiento porque las consecuencias de ese incumplimiento son a cargo del que estaba en mora y el que no había cumplido oportunamente. Entonces, a partir de aquí hay que diseñar cuándo hay caso fortuito. El problema del incumplimiento de las obligaciones tiene que ver si este incumplimiento es temporal o definitivo. Si es temporal, se produce la suspensión de la obligación, y si es definitivo, se produce el incumplimiento de la extinción de la obligación. Por ejemplo, si yo tenía que realizar un evento, un evento social, una capacitación destinada a una determinada persona en un momento determinado y esta no se pudo realizar por el aislamiento social, esa extinción yo obligué sin que haya responsabilidad para ninguna de las partes. Ahora bien, si yo lo que tengo que hacer es realizar un pago o alguna prestación de hacer, y esta prestación se puede realizar válidamente cuando se levante la cuarentena o el aislamiento, está claro que acá se produce una suspensión. Entonces, cuando uno analiza la cuestión, lo que hay que analizar es con buena fe. Y acá aparece la cuestión de las obligaciones monetarias. En general hoy, si bien hay un aislamiento y yo no puedo pagar en efectivo, el sistema provee algunas formas de pagar bancarizadamente, a través del e-check que mencionamos recién, a través de una transferencia bancaria o a través de algunos mecanismos. No todo incumplimiento es un caso fortuito que desobliga a la persona. Teniendo claro ello, aparecen algunas cuestiones muy importantes, obligaciones de dar o hacer y de no hacer. ¿Qué tipo de obligaciones es la que puede terminar algún tratamiento? Obligaciones en dólares. Esto no es una cuestión pandémica, era una cuestión de una restricción cambiaria que ya existía en diciembre del 2019. Entonces, si el dólar se dispara o no, ya existía una cuestión y hay una normativa cambiaria que impone qué tipo de obligaciones se puede comprar dólares, qué no, y esas situaciones. Lo que sí hay equilibrio contractual. Entonces, el ordenamiento puede establecer la lesión, cuando se da algún aprovechamiento de las circunstancias puntuales, el hecho de comprar un barbijo a valores extraordinarios. Supongo que yo tengo una partida para mi empresa en donde tengo que comprar barbijos, en lugar de valer 5 pesos, como salían antes, valen 100 pesos. Bueno, acá puede haber una lesión en donde hay una empresa que se está abusando de la necesidad de otra empresa a los efectos de poder proveer de ciertas indumentarias. También está la frustración del fin del contrato. Como dijimos, hay contratos que tienen que realizarse en un momento determinado. Y esto tiene que ver con la coronación de Enrique VII, un caso inglés muy viejo, en el cual, muy interesantemente, había una persona que había alquilado un balcón para presenciar la coronación del rey. El problema es que el rey se enfermó, lo tuvieron que operar, y se suspendió esta coronación que iba a pasar por una de las principales calles de Londres. Entonces esta persona que había alquilado el balcón por 3 días para presenciar la coronación dice, che, ya no me sirve el balcón porque el rey no va a pasar. Entonces se genera un conflicto entre el dueño de la cosa y el que ha alquilado para ver si tenía que pagar igual el precio. Y la Cámara de Apelaciones, la Corte de los Lords inglesa dijo que no tenía que pagar el precio porque la causa final del contrato era que se hiciera en ese momento. Puede haber muchos casos de cumplimiento de obligaciones que tenían que realizarse necesariamente en la cuarentena. Y esto puede generar lo que se llama la frustración de la causa del contrato y eventualmente la extinción del contrato sin responsabilidad. Pero lo más importante a tener en cuenta es renegociar de buena fe los contratos, tener en claro las circunstancias y muchas veces tomar en claro para tomar decisiones. En algunos contratos de larga duración, el propio Código Civil impone un deber de buena fe de renegociarlo. Entonces, este ciclo de renegociación se va a tener que dar en algunas circunstancias. En fin, para terminar con algunos ejemplos, uno tiene que tratar de evitar la prevención del daño. Entonces, uno tiene que tomar medidas que eviten que un daño que pudiera generarse se agrave. No es lo mismo en la relación de consumo, en donde el consumidor suele ser un débil, que en otros temas. A título anecdótico, en tema de las locaciones, que recién hablamos el ejemplo de Enrique VII y la coronación, dice que si la locación está destinada y el locatario no puede usar la cosa por
una imposibilidad, un caso fortuito, dice expresamente el Código Civil, se puede suspender el pago del alquiler. Entonces, si usted tiene un comercio que no paga, que no puede ejercerse por el aislamiento comercial, por el aislamiento social por un plazo de un mes, durante ese mes, el locatario no tiene obligación de pagarle, tiene la opción de suspender el pago, y el propietario no puede reclamar el pago por ese mes. Bueno, existen algunas circunstancias que se pueden tener en cuenta en estos contextos. Bien, perfecto, muy, muy claro, Carlos. Y a la inversa, por ejemplo, si un deudor de la empresa esgrime este argumento del COVID, de la situación del aislamiento, para declarar cesión de pagos o para incumplir un pago, ¿qué herramientas tiene el acreedor para poder utilizar dentro de un marco de justicia, de decencia, de corrección? ¿Qué instrumentos puede utilizar? Primero, todavía no conocemos todos los alcances que va a generar la normativa de emergencia en los distintos contextos. Por ejemplo, y aquí se de ejemplo, aparece la suspensión de los desalojos, la suspensión, el congelamiento de alquiler, el congelamiento de cuotas hipotecarias destinadas a vivienda, los préstamos UVA, ejecuciones prendarias. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la vida del ciudadano que van a estar suspendidas. Hasta ahora no hay ninguna normativa de emergencia que haya suspendido obligaciones contractuales como ocurrió en la crisis del 2002, de la cual tenemos. En la cual, como vos dijiste, hablaba del esfuerzo compartido, en el cual se aludía a todo tipo de reglamentaciones. Entonces, al día de hoy, una persona que no pueda cumplir con la obligación y tenga que necesariamente poner un freno, lo que tiene que recurrir es al concurso preventivo. El concurso preventivo le permite afrontar una situación global y no solo con un determinado acreedor, para poder poner freno a las ejecuciones y poder reestructurar el pasivo, como dijimos, renegociando ya no de una manera individual, sino de manera colectiva. Hay un proyecto de ley, un proyecto de decreto que ha estado circulando, me han pedido la opinión para trabajar, en donde se está estableciendo la posibilidad de renegociar o reestructurar hasta el 30 de septiembre deudas contractuales, bancarias, no solo destinadas a vivienda o particulares o consumo, tarjeta de crédito, servicios, sino de manera más global. Hasta el día de hoy no hay ninguna normativa. Entonces, lo que va a pasar en los concursos que ya están iniciados, que ya estaban en crisis antes del aislamiento, es que todos los plazos que habían previsto, con motivo de la pandemia y en el expediente digital, se van a reprogramar para poder tomar esas decisiones. Entonces va a haber mucha dilación en estos concursos que ya se han presentado. Perfecto. Trabajas todos los días con empresarios, ¿no? Trabajas todos los días con personas que te deben estar hablando, convocando frecuentemente para sacarse sus dudas en relación a un contexto de muchísima incertidumbre, ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a tus estudiantes del MBA, a la comunidad del ICDA, que también hace parte de ese colectivo de personas? ¿Qué consejo le darías a ellos en este momento? Pensando que, como lo venimos hablando, aún no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales de este aislamiento, tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar. Así que bueno, ¿qué consejo les darías? Primero, por supuesto, estar absolutamente informado de todas las decisiones para poder tomar las mejores decisiones en este contexto. En segundo lugar, está claro que esto va a alterar las relaciones patrimoniales. Entonces, está claro que uno tiene que conocer las distintas circunstancias e informarse de cuáles son los contratos que tiene legitimación para incumplir, las hipotecas que puede o no cumplir, y si una herramienta como el concurso preventivo o alguna herramienta puede ser una buena herramienta legal para poder utilizar o una defensa contractual o algún mecanismo fundamental. Pero lo que siempre yo le aconsejo a mis clientes es la negociación de buena fe. Más allá de lo que pueda decir o no el derecho, hay que ver el contexto individual, y siempre entiendo que en una negociación de buena fe, en donde las partes conocen los alcances y discuten y se ve la circunstancia particular y uno trata de no abusarse de esa posición de dominio que a lo mejor el propio ordenamiento le provee, genera soluciones mucho más eficientes que evitan, por supuesto, el litigio, que tiene muchos costos transaccionales innecesarios en la situación. Entonces, si bien a veces se dice más vale un mal acuerdo que un buen juicio
y eso es cierto, pero la idea es analizar bien la situación y a pesar de saber uno que tiene todos los derechos, si la circunstancia del deudor es muy terminal, muchas veces ejecutar esa creencia de una manera despiadada puede generar que terminen concursos y aún el acreedor se termina viendo perjudicado por salir a cobrar una creencia que el concurso no va a permitir que lo haga. ¿Qué sé yo? En general, la renegociación, la buena fe y los principios generales del derecho, tratando de solucionar cada caso concreto con razonabilidad. Perfecto, muy claro. Incluso te adelantaste porque mi siguiente pregunta era, ¿qué mensaje podías darnos ya extrajurídico? Pero bueno, como ya lo hiciste, voy a cambiar y voy a aprovechar una última pregunta y me voy a meter en el campo de la profesión jurídica, si me lo permites. La profesión jurídica tiende a ser una de las profesiones que quizá, por lo menos en nuestro contexto, a la que más les cuesta innovar. Y hoy está inmersa como cualquier otra profesión en este contexto. ¿Cuál va a ser el futuro del profesional de la disciplina jurídica durante o después de una situación como esta? Yo creo que como todos los profesionales, y no solamente los jurídicos, esta es una oportunidad de adaptarnos y poder analizar las circunstancias. Desde lo personal, la primera semana estuve angustiado, preocupado, desordenado, y cuando entendí que esto era algo que se tenía que usar y que esto llegó para quedarse, aproveché las circunstancias y estoy tratando de aprovechar las herramientas que provee el home banking, el home office, el teletrabajo y todo esto para poder trabajar. Desde lo personal, en estos últimos días he tenido consultas a través de plataformas en donde analizo los documentos de una manera global, he tenido capacitaciones, hace poco di una conferencia que digamos, se llenó el cupo en un cupo de 500 personas en 2 horas, entonces nos ha cambiado el paradigma. Tenemos que estar más preparados que nunca y si un empresario tiene que estudiar y estar sumamente informado para tomar decisiones, nosotros como abogados tenemos que estar más informados que ellos para poder guiarlos en una solución adecuada. Entonces esto genera un cambio de paradigma. Hace poco salió un programa americano vinculado con la inteligencia artificial en donde se demostró que el robot abogado, el robot legal podía resolver muchos de los problemas que nosotros, personas humanas, abogados, podemos resolver. La tecnología y todo esto ha llegado para quedarse. Entonces, como nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a estas soluciones para poder darle el mejor valor agregado a una profesión tan noble como la abogacía. Perfecto, Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer poder hablar contigo. Y bueno, espero que ojalá podamos vernos pronto y ojalá podamos también conversar nuevamente en otro capítulo de este ciclo de videocast. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos.